Quiero que tomen su Biblia y vamos a mirar el libro de Amós, el libro del profeta Amós, el capítulo 4, versículo 12. Amós, uno de los profetas menores. Se le ha llamado en la Biblia el libro, el profeta social, porque el libro de Amós habla mucho acerca de los pobres y de los ricos. Habla acerca de la explotación de los más necesitados. Habla de la manera como los gobernantes pisotean a los obreros, de la manera como los gobernantes y los ricos explotan a los pobres y los colocan a trabajar día y noche y les dan un sueldo que no es el que les corresponde. El libro de Amós es un llamado de Dios a prepararse, porque todos tendremos que encontrarnos con Él. Así que el libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. Esta mañana voy a recorrer algunos pasajes de la Biblia, así que quiero hablar un poco más pausado y estar un poco más tranquilo para que usted pueda llevar, y seguramente si no alcanza a mirar los textos, yo voy a hacer referencia para que usted luego los vea, o mañana o en la tarde vuelva a ver el mensaje y entonces pueda tener el tiempo disponible para esto. Libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Vuelvo a leer. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Quiere orar conmigo? Es nuestra costumbre en la iglesia orar juntos con el pastor antes de la predicación. Diga conmigo: Padre nuestro, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, por este tiempo que nos permites escuchar tu palabra. Te rogamos que uses nuestro pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Exhórtanos si es necesario. Anímanos, Señor, que tu gracia, que tu gloria nos cubra y que seamos hacedores de esta palabra. Lo pedimos, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro tema esta mañana es prepárate para encontrarte con Dios. Cuando uno lee el libro del profeta Amós, como les mencionaba, es un libro que estudié por mucho tiempo. Incluso aprendí capítulos de este libro de memoria. Y durante mi tiempo de juventud siempre declamé un poema que se llama Reflexiones en torno a un libro inmortal, hablando del profeta Amós. Es un reclamo de Dios frente a los gobernantes, frente a los ricos, frente a los dirigentes. Y es un reclamo de Dios frente a su propio pueblo, porque le había abandonado. El rico porque explotaba al pobre. El pobre porque le robaba al rico. El gobernante porque pisoteaba al obrero. El obrero porque le robaba a su amo. Y a los hijos de Dios, también existía un reclamo. Ese reclamo era su abandono al Señor. Cuando uno va a hablar de esto, en un tiempo de pandemia, cuando para la gente lo importante es la economía, el dinero, la salud, las situaciones de angustia y de dificultad que están viviendo por razones de todo esto que ha ido pasando, parece que estuviera fuera de contexto. Es decir, parece que esto estuviera fuera de lugar. Porque si bien es cierto, la pandemia nos ha agobiado y ha empobrecido a mucha gente
y ha destruido muchos hogares en razón de la violencia intrafamiliar, la cual rechazamos públicamente. Si de verdad esta condición que hemos vivido por un año ha arrastrado al ser humano a condiciones a las cuales jamás se pensó que llegaran, pues también es cierto que el ser humano, desde antes de la pandemia y casi desde la creación misma, esta sociedad se envaneció en sus razonamientos y se alejaron de Dios. Y la evidencia está clara desde que uno lee el libro del Génesis, por ejemplo, en el caso de Adán y de Eva. Pero cuando el escritor a los Romanos hace una descripción de la sociedad de aquel tiempo, dice claramente esto, Romanos capítulo 1, del versículo 21 hasta el 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Desde el principio de la humanidad, el hombre se apartó de Dios. Y algunos hablan de esta pandemia como una manifestación de la venida de Cristo, y puede que sea una manifestación, más bien creo que es una preparación que Dios ha permitido para que su pueblo, para que su iglesia se defina, para que su iglesia tome la posición que tiene que tomar frente a Él. Y no andemos divagando entre servir a Dios y servir al mundo. Para mí, Dios no envió la pandemia, pero la permitió. Y no la permitió casi creo que ni por los inconversos o los impíos. Lo permitió por su iglesia. Y una de las evidencias que puedo pensar que se dan aquí es que muchos creyentes antiguos, formados, estructurados, empezaron a salir de la iglesia. Y algunos seres humanos se acostumbraron a vivir sin Dios porque dicen, si soportamos un año sin Dios en medio de pandemia, nosotros podemos subsistir solos. Y esto le ocurrió al hombre desde el principio, es lo que el apóstol escribiendo a los romanos dice. Nosotros sabemos que esta sociedad se materializó, se alejó de Dios y se envaneció en sus razonamientos, en sus deseos y en sus pasiones, se revolcó y se llenó. Y ya el escritor de la epístola en el versículo 25 del capítulo 1 de los Romanos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Miren lo que dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque Él es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y el versículo 32, y ahí sigue hablando esto, digámoslo, acabémoslo de leer, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Sigan escuchando, dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto está escrito hace muchos años atrás. ¿Desde cuándo está escrito? Muchos, pero muchos años atrás, sin que hubiese pasado lo que está pasando ahora. Pero esto es una fotografía del pasado, de lo que sucedería en el futuro, o es una fotografía del futuro que estaba profetizada desde el pasado. Este es el tipo de sociedad en que vivimos. Sin afecto natural, una madre sencillamente esta semana tomó a su hijo y lo mató. Un padre asesinó a sus 2 hijos y luego él se quitó la vida.
Una madre, la semana pasada, estaba vendiendo a su hijo sin afecto natural. Solamente por hablar de esto. ¿Qué me dicen ustedes de la relación de hombres con hombres y de mujeres con mujeres, que ahora se popularizó tal que parece que esa fuera la moda del momento? Andar de mano con mi hombre, un hombre hablando de eso con mi hombre, o una mujer andando y dándose besos en los centros comerciales públicamente, mujer con mujer. Esto estaba dicho en la Biblia. Y esta era casi la condición del pueblo de Tecoa. Esta era la condición del pueblo cuando profetizó Amós. Ya está dicho en la Escritura. Esta sociedad se materializó y se alejó de Dios. Y aún cuando San Pablo escribe en la segunda epístola a Timoteo, le habla de los tiempos que vamos a vivir. Dice que los tiempos que vamos a vivir son tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo capítulo 3. Dice también, debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Escuchen esta palabra: ingratos, impíos. Y vuelve a repetir: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y termino con este versículo: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Déjenme como introducción hablarles de esto. Dice que esta será la condición de este último tiempo. Les pregunto y respóndanme allá: ¿es esto lo que estamos viviendo o no es esto lo que estamos viviendo? Es esto lo que estamos viviendo todos los días. Todos los días vivimos en esta condición. Ya estaba dicho y profetizado y declarado en la Biblia. Pero el texto final del capítulo 3 de segunda de Timoteo dice que habrán algunos que aparentarán piedad, pero que no lo son. Algunos que aparentan ser cristianos. Algunos que aparentarán ser líderes religiosos, algunos que aparentarán tener una vida pura y santa, pero no lo son, dice la Biblia. Como en los tiempos del profeta Amós, hoy Dios nos advierte cuando dice: prepárate para venir al encuentro con Dios. Prepárate, amigo. Prepárate, hermano, para venir al encuentro con Dios. Los cristianos creemos que en cualquier momento sonará una trompeta y el Señor aparecerá para llevar a sus hijos a la gloria eterna. Nosotros lo creemos así. Si tú no lo crees, debes aceptar claramente que tu vida tú no la has comprado, y en el menor instante, en cualquier momento, hay algo que determina tu existencia o tu vida, la termina por completo. Cesan las funciones vitales de tu organismo. Sentado allí te puede dar un infarto. Te resbalas en el baño. ¿Cuántos se han resbalado en el baño al salir de la ducha y allí mismo han recibido un golpe y allá han quedado sentados? ¿Cuántos han ido caminando solamente por la calle a hacer su trabajo normal o cumplir con su rutina y han quedado allí mismo? ¿Cuántos han estado de pie o sentados a la orilla de su casa cuando aparece una bala perdida? Tú sabes que no tienes el control de tu vida. Por eso esta mañana Dios me ha enviado a mí a decirte que te prepares, porque un día tendrás que encontrarte con Él. Y hay tres cosas que hay aquí en este texto. Esta es una advertencia para todos, creyentes en Dios o no creyentes. Esta es una advertencia que siempre es importante. Pero es más, esta es una advertencia que siempre será válida. Entonces la pregunta que ustedes se harán o me harán a mí es: ¿por qué es importante prestar atención, pastor, a esta advertencia?
Si nosotros ahora estamos imbuidos o estamos metidos en este corre-corre de la economía y de cuidarnos y de hacer, es importante. ¿Por qué es importante? Primero porque seguramente hay una cosa que tú no sabes, amigo, o hay una cosa que ustedes olvidaron, hermanos. Un día, dice la Biblia, tenemos que encontrarnos con Dios. La Biblia dice claramente, escribiendo la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después dice esto es, luego sigue el juicio. La Biblia dice que todos tenemos que morir y todos tenemos que morir porque la paga del pecado es la muerte. Afortunadamente para los que creemos en Cristo, el texto dice porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna a todos los que creemos en Él. Pero todos iremos al juicio. Todos tendremos que dar cuenta a Dios. Y yo quiero mostrarte esto a la luz de la Biblia para que no pienses que es un invento del pastor. Cuando la epístola de los Romanos escribe, en el capítulo 14, en el versículo 12, la Biblia dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Los ojos de Dios estarán siempre sobre los justos y sobre los injustos. Eso dice la Biblia. De la manera que el sol nace o sale para justos e injustos, de la manera que la lluvia cae para justos e injustos, de esa misma manera los ojos de Dios están mirando hacia los justos e injustos. Algunos asesinos piensan que Dios no está viendo. Puede que la autoridad, la policía o los administradores de justicia sean injustos y que la policía no te vea y que te puedas escapar de ellos, pero de Dios no te podrás escapar. Los violadores de niños, puede que no te oigan ni que te vea nadie ni nadie lo sepa, pero hay un Dios que ya te vio y tendrás que presentarte a Él. Los ladrones de cuello blanco, los que roban las arcas del Estado para empobrecer más el país, seguramente ustedes con su dinero comprarán al que quieran comprar, pero a Dios no lo pueden comprar porque sus ojos están puestos sobre justos e injustos. Los gobiernos tiranos, el gobierno de Venezuela, Maduro y Chávez, que se han atrevido a vociferar y a maldecir a Dios, serán castigados por Dios por todo lo que le han hecho a su nación y a su pueblo, a una nación próspera, una nación bendecida, y ellos se encargaron de destruirla y de arrancarles a Dios, a la gente. Dios les va a tomar en cuenta esto, porque todos ellos piensan que no, pero todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios. Déjenme decirles, porque es importante entonces tomar en cuenta este llamado de atención. Todos tenemos que encontrarnos con Dios. La Biblia dice, cuando San Pablo escribe a los Corintios, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, nosotros leemos claramente que nadie, absolutamente nadie, escapará de este juicio. Dice el texto claramente, porque es necesario que todos nosotros, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Escucha eso, nadie se escapará, nadie se escapará. Y este pensamiento y este texto es tan tremendo que tengo una experiencia que alguna vez narré. Un tío de mi madre que era muy malo en el tiempo de la violencia. ¿Saben qué hacía en el tiempo de la violencia? Él tomaba notas, cartas a sus vecinos y las fincas que estaban alrededor y les enviaba la nota y les decía, les doy 24 horas para que salgan de la zona. Y les firmaba y colocaba cosas allí y las enviaba en la noche a meter debajo de la puerta de las casas. Y al otro día
iba a visitar a esta familia y ellos le contaban y él compraba sus fincas por dinero, muy poco dinero. ¿Pueden creer eso? La gente salía corriendo, huyendo de miedo. Llegó el día, se enfermó. Su enfermedad fue tan grave e insoportable que no podía resistir. Y alguien cuando la iglesia tradicional nos enseñó que antes de alguien fallecer le dan los santos óleos, es como las últimas palabras, yo no conozco mucho sobre eso, pero es como eso, donde el sacerdote va y prácticamente lo despide de la tierra. Y cuando le llegaron al sacerdote, la familia dijo: yo no creo en Dios, Dios no existe, el infierno no existe, el cielo no existe. Y no quiso aceptar la asesoría espiritual que le querían dar. Su enfermedad se agravó de tal manera que ya los médicos dijeron: no hay nada más que hacer, llevarlo a la casa. Y el día que iba a morir, en medio de los padecimientos de la muerte, gritaba y decía vulgaridades, terribles palabras y expresiones. Decía que el infierno no existe, sí, ahí lo estoy viendo. Que el infierno no existe, sí, ahí lo estoy viendo. Y maldecía y renegaba. Y se levantaba, estaba acostado en la cama y se levantaba arriba y volvía a caer, dando maldiciones y diciendo que estaba viendo el infierno. No sé si eso te parezca verdad o no verdad. Pero lo único que te puedo decir esta mañana es que la Biblia dice que todos debemos comparecer ante el tribunal del Cristo para dar respuesta por nuestros actos o por nuestras obras mientras hayamos estado en la tierra, sean buenos o sean malos. Pero escúchenme ahora, usted que conoce al Señor. El Apocalipsis habla del gran trono blanco. El Apocalipsis en el capítulo 20, versículo 11 al 15, habla del juicio ante el gran trono blanco. Ese será el juicio donde iremos. Y el escritor del libro de Apocalipsis dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, escuchen esto, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, escuchen esto, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y escuchen esta palabra que quiero que nunca olviden. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso es que es importante prestar atención a esta advertencia hoy. Prepárate para el encuentro con Dios. Muchos han muerto durante la pandemia y no se prepararon para el encuentro con Dios y tendrán que darle respuestas a Dios por lo que hayan hecho mientras estuvieron en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Llegarán al día del juicio y en el día del juicio se le abrirá y se leerá en el libro cada cosa. Y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, usted irá al fuego eterno. Y usted puede llamarme como quiera, religioso, fanático o loco. En realidad no me importa. Yo vine aquí para decirle a usted lo que la Biblia dice acerca de la necesidad de prepararnos para estar al encuentro con Dios. Segundo asunto. ¿Por qué debemos entonces prepararnos para encontrarnos con Dios? Porque Dios no ordena lo que no es necesario. Porque Dios no ordena lo innecesario. Algunos equivocadamente se sienten preparados. Entonces, le pregunté a alguien alguna vez, hijo de creyentes, que no asistía a la iglesia, que no adoraba a Dios,
Dijo, yo no necesito a Dios, yo nací en una familia cristiana. ¡Qué equivocado estás! Observa lo que el texto dice que acabo de decir. Cada uno comparecerá, no en familia, sino cada uno. Es decir, el padre se salvará, la madre se salvará, pero el hijo se perderá. Si no está escrito en el libro de la vida. Entonces algunos creen que están preparados porque nacieron en una familia cristiana. Mi mamá ora por mí, mi papá ora por mí. No, la salvación no es colectiva, es individual. Otros dicen, no, es que yo nací en una nación cristiana. Yo soy americano, nuestro país es un país cristiano. ¡Qué ignorancia! Otros creen que están preparados porque fueron bautizados y son miembros de una iglesia. Y no te hace salvo el pertenecer a una iglesia, como se llame. No quiero mencionar ninguna, como se llame. Eso no te hace salvo. Ni siquiera ser el bautizado te hace salvo. Porque hay muchos que asisten a una iglesia y son bautizados, pero no son cristianos. Porque un cristiano es un seguidor de Jesús y alguien que obedece su palabra. Algo más. Algunos dicen, soy salvo porque soy pastor, porque soy líder, porque soy predicador, porque yo oro por los enfermos. ¡Qué engañado estás! ¡Qué engañado estás! San Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23 nos dice claramente que esto no es lo que nos prepara para el encuentro con Dios. Miren lo que dice San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Escuchen esto, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice el Señor Jesús, que será el que estará en el día del juicio, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos se llaman profetas a sí mismos y me causa mucha admiración que el texto entra diciendo, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ellos se llaman a sí mismos profetas y apóstoles y todo este tipo de cosas, pero llegará un día en que el Señor les dirá, no os conozco. Pastor, déjenme especular un poco. ¿Y por qué entonces los enfermos son sanos y los demonios son liberados? Porque Dios no está respaldando al hombre, el Dios está respaldando su palabra. Su palabra, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así estos mismos vayan al infierno. Nada de esto prepara al hombre para el encuentro con Dios. El profeta Isaías en el capítulo 64, en el versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todos nosotros. Yo podría mostrarles ejemplos en la Biblia de personas que creyeron estar preparados, pero no estaban preparados. Adán y Eva, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Adán y de Eva en el capítulo 3? Como después que pecan, se esconden y no quieren dar la cara allí en el huerto del Edén y ante la pregunta, y dice versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuvieron que esconderse. ¿Se acuerdan del rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor?
Cuando en medio de la fiesta y del consumo de licor y de vino, mandó traer las copas y los utensilios del templo que habían traído de Jerusalén. La Biblia dice que departían con esto y con prostitutas aquel rey y todo su imperio. Y de repente aparece una mano que escribe en una pared, Mene, Mene, Tekel Uparsin. Y han llamado a Daniel para que Daniel dé la interpretación. Y la interpretación era sencilla. Rey, porque, oh rey, ha sido pesado y ha sido hallado falto. Y déjenme mencionarles otra. Saulo camino a Damasco. Saulo camino a Damasco. Todos sabemos que cuando el apóstol habla acerca de esto, habla de lo equivocado que estaba. Y la evidencia de la equivocación es que el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que cuando él iba camino a Damasco para buscar cristianos y llevarlos presos, incluso matarlos, la Biblia dice que un resplandor del cielo vino sobre él y cayendo en tierra, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuchen eso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo creía que estaba haciendo bien, pero no lo estaba haciendo bien. Muchos de ustedes, amigos que me están escuchando, creen que lo están haciendo bien. Porque eso fue lo que nos enseñaron y nos enseñaron equivocadamente, como Pablo estaba equivocado creyendo que él estaba sirviendo a Dios. Cuando usted prende una veladora a la Virgen de lo que quiera o al santo de lo que quiera, usted cree que lo está haciendo bien. De acuerdo a la Biblia, no lo está haciendo bien. Lo llama idolatría. Y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. No te arrodillarás ni te honrarás a ellos. Te lo enseñaron, mis padres me lo enseñó, pero te lo enseñaron equivocadamente. Este es el libro de referencia. Con este libro nos presentamos ante Dios. Y te vas a Monserrate y te arrodillas. Te enseñaron mal. La Biblia no dice así. Tus líderes religiosos te enseñaron mal. Y yo vine hoy para decirte no lo que Jorge Trejos piensa, es lo que la Biblia dice acerca de esto. El apóstol Saulo o Pablo, antes de llamarse Saulo, Pablo se llamaba Saulo. Su nombre es cambiado. De la manera que su vida fue cambiada, él creía estarlo haciendo bien. ¿Estás preparado para el encuentro con Dios? Tienes que revisar esto, porque lo que te enseñaron mal, no puedes seguir haciéndolo como si lo estuvieses haciendo bien, y a partir de hoy, de este momento que me estás escuchando, eres responsable, porque te lo estoy aclarando a la luz de la Biblia. Te enseñaron mal, pero crees hacerlo bien, y haciéndolo bien, no estás agradando a Dios, no estás preparado para estar en su presencia. Por eso es importante que te prepares para encontrarte con Dios. Y déjenme terminar. Tercer asunto, que sería la pregunta. Pastor, ¿podemos prepararnos para encontrarnos con Dios? Un categórico sí, sí te puedes. Porque Dios no ordena nunca lo imposible. Dios nunca ordena lo imposible. Dios ha preparado una manera para estar bien con Él. Jesús, el Señor Jesús, murió para pagar por nuestros pecados. Él murió y estaba profetizado desde el profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 5. Es clara la Biblia cuando dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y la Biblia escribe en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, escuchen esto, murió por nosotros.
El Señor Jesús murió para poder perdonar nuestros pecados. Y resucitó además, resucitó para darnos esa vida, para darnos esa oportunidad a todos. Cuando Romanos es escrito, dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amigo, hermano, usted que nos está viendo, que nos está escuchando hoy, usted puede prepararse para encontrarse con Dios. A través de Jesucristo y su muerte y su resurrección, creyendo a su palabra, viviendo para Él, usted estará listo. Nosotros nos preparamos para estar con Él. Los creyentes, los cristianos, los que conocemos realmente a Dios y procuramos vivir como Él quiere. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted me dirá, pastor, esto es para los que no conocen a Dios. ¿Y yo? ¿Y yo qué hago? ¿Saben cómo se preparan los cristianos que le han fallado a Dios? ¿Cómo se preparan aquellos que han negado la fe? Aquellos que han vuelto atrás. Dios también tiene provisión para ustedes. La primera epístola de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los cristianos desobedientes, los que han vuelto atrás, se preparan confesando sus pecados al Señor. Y a mí me encanta esta expresión de San Juan. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de ustedes hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Como el hijo pródigo regresó a su casa, hoy usted puede volver a Dios. Como el hijo pródigo volvió a su casa y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. De la misma manera, amigo y hermano, usted puede venir hoy al Señor para decirle, Señor, como un pródigo, vengo a ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y lo único que hizo el Padre aquel día, que es una muestra de nuestro Padre, es abrir sus brazos, abrazarlo. Esta es una buena oportunidad. Confesó su pecado, porque confesar el pecado trae perdón. Qué buenas noticias para usted y para mí. Podemos prepararnos para el encuentro con Dios. Responda esta mañana a su amor. Venga a Él con sus pecados. Acepte a Jesús y sea perdonado. Y cuando usted sea perdonado, entonces usted estará preparado para encontrarse con Él. No dejemos que todo este corre-corre de la pandemia y de la necesidad se nos olvide lo más importante. La Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que no nos obnubile estar pensando en que si restituiremos o tendremos o no tenemos, que nos centre la vida en pensar que un día nos encontraremos con Dios. Y si no estamos escritos en el libro de la vida, iremos al fuego eterno. Usted también, amigo, tome una decisión por Dios hoy. Si usted quiere tomar esa decisión, ahí donde está en su casa, o viéndome, oyendo, ahí. Usted, hermano, usted, amigo, que volvió atrás y que hoy Dios puso este mensaje en su camino. Diga conmigo, Padre nuestro, vengo a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús para pedir perdón por mis pecados. Yo me he alejado de ti. Durante esta pandemia me olvidé de ti.
Señor, dejé mi devoción de servirte, de adorarte. Señor, pero vengo a pedir perdón. Te ruego que me perdones. Como el Padre perdonó al Hijo pródigo, vengo a decirte: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname, perdóname. Que nunca mi nombre sea borrado del libro de la vida. Gracias por tu amor. Reconozco tu amor y tu misericordia y te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo mío, que esta palabra haya cabida en su corazón. Que esta palabra Dios la use para renovarle. Que la gracia y la misericordia de Dios lo alcance. Y usted, hermano, nos preparamos con alegría. Estamos preparándonos con alegría para el encuentro con Dios y para nuestro encuentro el día 28 en nuestras 2 reuniones. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos volvemos a ver el miércoles, 7:30 de la noche. Veremos el link. Dios los guarde. Feliz día para todos. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia.